En una abarrotada sala de urgencias, un niño negro de 10 años fue ingresado con una fiebre altísima, sin nadie que lo acompañara. Una enfermera de semblante imperturbable lo obligó a dejar su cama para ceder el espacio a un hombre blanco con una herida menor, lo que provocó que el niño se desplomara sobre una silla de plástico. Lo que nadie sabía era que la madre del niño, alcaldesa de la ciudad, se dirigía al hospital. Y lo que ocurrió después desató una oleada de indignación en todo el pueblo. Pero antes de continuar, ¿a qué hora estás escuchando esto? ¿Desde dónde nos sigues? Déjanos un comentario aquí abajo. Esa misma mañana, Ethan se había despertado con una fiebre intensa que le hacía sentir como si su cabeza estuviera a punto de partirse en dos. Al mediodía, apenas podía mantenerse en pie sin tambalearse, con la piel empapada en sudor y los labios resecos. Al principio, su madre creyó que se trataba de una gripe común. Pero cuando el termómetro superó los 104 grados y su cuerpo comenzó a temblar sin control mientras ardía, el pánico se apoderó de ella. Llamó a una vecina para que lo llevara al hospital mientras ella concluía una reunión al otro lado de la ciudad, prometiendo que llegaría lo antes posible. Ethan recordaba muy poco del trayecto hacia urgencias. Solo imágenes borrosas de luces parpadeantes en el techo y el castañeteo de sus dientes mientras su cuerpo parecía volverse enemigo. Al llegar, ya estaba empapado en sudor y apenas articulaba frases incomprensibles, sumido en un estado de semi-inconsciencia. Aquella tarde, la sala de emergencias rebosaba de pacientes. Las luces fluorescentes lanzaban un resplandor estéril y cruel sobre los suelos de linóleo que olían levemente a desinfectante. El ambiente estaba saturado de sonidos, monitores con pitidos irregulares, pasos presurosos resonando en los pasillos, un niño llorando desconsolado en algún rincón y murmullos tensos tratando de no quebrarse. En medio de ese caos coreografiado, Ethan yacía en una cama angosta, su pequeño cuerpo cubierto de sudor, el pecho subiendo bajando con dificultad. Sus rizos oscuros se pegaban a la frente húmeda, y sus labios se movían apenas, como si susurrara a alguien invisible. Pero su madre no estaba allí. Ethan permanecía solo, acompañado únicamente por el tubo transparente fijado a su brazo, que goteaba suero en su organismo. Sus párpados temblaban, como si incluso la luz sobrepesara demasiado. La enfermera Collins, una mujer de unos 40 y tantos, de pómulos marcados y porte severo, cruzaba la sala con paso firme. Sus zapatos resonaban con una seguridad adquirida tras años de ser acatada. Su rostro parecía esculpido para evitar la ternura. Los labios tensos en una línea recta, los ojos entornados tras unas gafas de montura rígida. Se detuvo junto a la cama de Ethan, observándolo apenas por un segundo, con una mirada vacía y evaluadora. El brazo del niño se estremeció al desplazarse la aguja del suero, pero ella no mostró la menor inquietud. La puerta se abrió de repente, y otro trabajador ingresó acompañado de un hombre blanco de mediana edad. La mano de M.R. Thompson estaba vendada, con una pequeña mancha rojiza donde se había abierto una cortada cerca de la palma. Su rostro mostraba apenas molestia, pero sus ojos recorrían la sala con ansiedad, como buscando alivio inmediato. «Hay que liberar esta cama», indicó el empleado, señalando el catre de Ethan. La mirada de la enfermera Collins se volvió más aguda y se posó directamente sobre el niño. Su voz, al hablar, fue seca, sin el menor rastro de compasión. «Este chico puede moverse. Puede sentarse en una de las sillas. El caballero necesita la cama». Ethan giró levemente la cabeza, sus ojos oscuros nublados por la fiebre y la confusión. No comprendía del todo lo que ocurría, pero sus dedos delgados aferraron débilmente la manta, como si pudiera mantenerse en su lugar si no la soltaba. Su garganta estaba tan reseca que no logró emitir ni una queja, y su pecho subía con respiraciones superficiales y asustadas. Sin embargo, en su interior, algo se quebraba, un sentimiento de injusticia que dolía más que la propia enfermedad. La enfermera Collins se inclinó, su voz ahora con un dejo de impaciencia. «Vamos, cariño, arriba. Estarás bien sentado». Señaló una silla de plástico contra la pared, su superficie fría y nada acogedora. Ethan hizo un esfuerzo tembloroso por incorporarse. Sentía los músculos como gelatina y la vista se le nublaba. El tubo del suero colgaba de forma incómoda mientras se movía. La bolsa de líquido se agitaba encima, temblando con cada intento suyo por avanzar. Sus pies tocaron el suelo, lentos e inseguros, y se sostuvo del borde de la cama para no caer. Nadie se acercó a ayudarlo. La enfermera ya se enfocaba en alistar la cama para M.R. Thompson. Ethan arrastró los pies hasta la silla, las rodillas a punto de ceder. Al sentarse, la superficie se sintió dura y helada contra su cuerpo en llamas.
Su cabeza cayó hacia adelante, los rizos cubriéndole los ojos. El tubo del suero tiraba de su brazo, y la bolsa oscilaba encima como un péndulo, marcando cada segundo de su debilidad. M.R. Thompson se aproximó a la cama con una actitud extrañamente contenida. Su herida no parecía justificar la prisa, pero el camino le había sido despejado. Se acomodó con cuidado y la enfermera Collins se transformó visiblemente. Su voz adquirió un tono nuevo, educado y hasta amable. «Ahí está, señor. Lo atenderemos enseguida. No se preocupe por nada». Ajustó su almohada y revisó los monitores con eficiencia ensayada. Sus gestos eran notablemente más suaves que los mostrados antes. Desde su sitio en la silla, Ethan parpadeaba con lentitud, intentando mantenerse consciente. Los ruidos a su alrededor se desvanecían, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. Sus dedos resbalaron del borde del asiento, y su cuerpo se venció. Trató de levantar la cabeza, pero el peso era insoportable. Lentamente, su figura se inclinó hacia un lado, la frente rozando el brazo al derrumbarse. El tubo del suero se sacudió, y la bolsa osciló violentamente. El contraste era brutal, evidente para cualquiera que quisiera verlo. M.R. Thompson, con una lesión leve, descansando sobre sábanas limpias, atendido con cuidado. Ethan, un niño de 10 años con fiebre abrasadora, desplomado en una silla plástica, invisible y dejado atrás. La injusticia del instante flotaba densa en el aire estéril, más punzante que la luz inclemente, más ensordecedora que los monitores. No era solo la imagen de un niño sufriendo, sino la dolorosa verdad de que su dolor había sido considerado insignificante. Y mientras el pequeño cuerpo de Ethan quedaba inmóvil sobre la fría silla, las luces del hospital parecían aún más crudas, revelando no solo enfermedad, sino algo más gélido, más peligroso que la fiebre: la indiferencia. La sala de emergencia se volvió más pesada tras el colapso de Ethan en la silla, su cuerpo pequeño vencido por el plástico helado. Las fluorescentes ardían con más intensidad, no por su voltaje, sino porque la injusticia que se desplegaba bajo ellas hacía más agudos los contornos de la sala, cada sonido, cada gesto. El doctor Aaron Miller acababa de salir. Desde detrás de una cortina, luego de atender un caso traumático, el doctor Aaron Miller emergió aún con los guantes en la mano, su mirada barriendo el suelo por instinto, buscando a quien atender a continuación. Su vista se detuvo en seco al divisar al niño en la silla. El pequeño estaba empapado en sudor, sus delgados brazos temblando por el esfuerzo de mantenerse erguido, y la línea del suero tiraba torpemente de su brazo, como si también comprendiera que aquel lugar no era donde debía estar. El pecho de Miller se contrajo, un brote de indignación lo recorrió por completo. No había presenciado el traslado, pero la escena hablaba por sí sola. Un menor enfermo relegado, sustituido por un hombre cuya herida no parecía más grave que un accidente doméstico. El médico avanzó con decisión, su voz resonando con claridad a través de la sala sin titubeo alguno. «Este niño necesita esa cama más que cualquier otro aquí. Está evidentemente en una condición crítica». Su tono era firme, urgente, pero latía en el algo más íntimo. Una furia creciente que aceleraba su pulso. Años de formación médica, años repitiendo el juramento de no causar daño, se comprimían en ese instante único. No podía quedarse callado. La enfermera Collins se giró hacia él, sus ojos entrecerrándose ante la intromisión. Acababa de ajustar la almohada de M.R. Thompson, sus manos ágiles pero casi afectuosas con él. Erguida ahora, colocó las manos en sus caderas con una autoridad forjada tras largos años dominando sus turnos como mejor le parecía. «Doctor Miller», dijo con una voz que sonaba como un portazo, «esta decisión ya fue tomada. La cama se necesita para otro paciente». Miller la miró incrédulo. Avanzó unos pasos, señalando a Ethan, que se balanceaba levemente, con los ojos vidriosos y la cabeza inclinada como si la gravedad intentara absorberlo. «Tiene 10 años. Apenas puede sostenerse. Esa cortada en la mano de M.R. Thompson es apenas superficial. Él puede ser atendido en una silla. Ese niño no». La mandíbula de la enfermera se endureció. «Usted no entiende cómo se maneja esta sala», dijo con frialdad. Su voz atravesó el bullicio del hospital como una navaja. «Es mi responsabilidad asignar las camas. Estamos al límite de capacidad. No podemos darnos el lujo de discutir cada ubicación». Las palabras le helaron la columna a Miller. Sabía bien que la sala de urgencias era siempre un campo de batalla con recursos escasos, y comprendía el concepto de triaje como cualquier médico experimentado. Pero esto no era triaje. Esto era otra cosa, algo más sombrío. Observó la obstinación en la expresión de Collins.
como su mirada evitaba intencionadamente al niño, como si con ello lo borrara de la ecuación. Algo ardió en su interior, un incendio moral que no podía sofocar. Su decisión, repitió Miller, su voz baja pero cargada. Su decisión está permitiendo que un niño colapse en una silla mientras un hombre con una herida menor ocupa su cama. Eso no es medicina. No es triaje. Es una traición a todo lo que representamos. A su alrededor, algunos enfermeros y asistentes detuvieron su trabajo, con miradas inquietas que iban y venían entre ambos. El aire se volvió denso, los pitidos de las máquinas y los pasos se fundieron en un murmullo amortiguado por la tensión. Collins no cedió. Alzó el mentón, su expresión implacable. No me dé lecciones sobre nuestros principios, doctor. Llevo más tiempo en esta sala que usted desde que terminó la universidad. Sé lo que funciona, sé cómo mantener el orden. No tengo tiempo para sentimentalismos. Miller sintió sus puños tensarse a los lados. Podía saborear la amargura de sus palabras, la indiferencia helada que se escondía tras ellas. Volvió a mirar a Ethan, cuya respiración era superficial, con una manita que había resbalado del apoyabrazos y colgaba sin fuerza. La línea del suero se tensaba con el vaivén de su cuerpo y la bolsa oscilaba sobre como un péndulo marcando la cuenta regresiva hacia el desastre. La voz del médico se elevó, cargada de urgencia y desafío. Esto no es sentimentalismo. Es cuestión de vida. Ese niño podría desvanecerse en cualquier momento. Necesita estar en una cama, bajo vigilancia, no derrumbándose en una silla mientras usted actúa como portera. Los ojos de Collins brillaron con molestia. Dio un paso al frente, su voz afilada como el cristal. Está cruzando la línea. Esta es mi sala y mi decisión es definitiva. Si no puede aceptarlo, debe retirarse. Las palabras sonaron como una provocación. Pero Miller no se movió. Su cuerpo se inclinó instintivamente hacia el niño, sus impulsos gritándole que actuara, que lo devolviera al lugar que le correspondía. El corazón le retumbaba en los oídos. Sabía lo correcto, pero sentía el peso de la mirada de Collins, retándolo a sobrepasar el límite, a arriesgarse las consecuencias profesionales de su insubordinación. Entonces ocurrió. La cabeza de Ethan se desplomó bruscamente hacia adelante, su pequeño cuerpo cayendo de lado como si toda su energía lo hubiera abandonado de golpe. La silla de plástico se inclinó bajo su peso, sus patas chillando al raspar el suelo al borde del vuelco. El tubo del suero se estiró hasta tensarse, la bolsa en lo alto balanceándose con violencia. Por un instante, la sala se paralizó. Todos quedaron atrapados en la imagen aterradora de un niño sucumbiendo ante sus ojos. El cuerpo de Miller reaccionó antes de que su mente pudiera evaluar las consecuencias. Se lanzó hacia adelante, los brazos extendidos, atrapando al niño justo cuando estaba por caer de la silla. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor alarmante de su fiebre tras pasar el uniforme. La cabeza de Ethan se apoyó débilmente en su hombro, su respiración errática y superficial. A Miller se le cerró la garganta entre el miedo y la rabia. Pero incluso en ese instante desesperado, mientras ajustaba al niño para evitar que la vía se desprendiera, lo sintió. El peso abrasador de la mirada de la enfermera Collins, que estaba de pie sobre ellos, su expresión congelada en un gesto de control inflexible, su mirada cargada de advertencia. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier amenaza. Su autoridad, sus reglas, su dominio habían sido desafiados, y no lo olvidaría. Miller sostuvo su mirada, con la mandíbula apretada y el corazón golpeando con fuerza. En ese enfrentamiento mudo, todo cobró sentido. Esto no se trataba de una cama. Se trataba de poder, de quién era considerado digno de cuidado y quién no. Y en ese momento, al tener a Ethan entre sus brazos, el doctor comprendió que no enfrentaba solo una diferencia profesional. Estaba ante el núcleo de un sistema capaz de abandonar a un niño a plena vista. La sala de urgencia seguía vibrando a su alrededor. Pero para quienes presenciaban la escena, el momento se cristalizó en una imagen imborrable. Un joven médico enfrentándose a la intransigencia de una veterana enfermera, un niño enfermo pendiendo de un hilo, y la incógnita latente de si prevalecería la compasión o el control. La puerta de la sala de emergencia se abrió con tal ímpetu que golpeó la pared, el estruendo reverberando en el espacio estéril y haciendo que varias cabezas se giraran al instante. El repiqueteo de tacones sobre el linóleo cortó la tensión como un redoble urgente e implacable. La alcaldesa Angela Johnson irrumpió en la sala, con la respiración agitada, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido cada paso desde su coche hasta allí. Los ojos de la alcaldesa se abrieron con un temor visceral que de inmediato se posó sobre la silueta marchita de su hijo.
Ethan yacía semidesplomado en la silla de plástico, su cabeza ladeada sobre el brazo del doctor Miller, quien intentaba sostenerlo con delicadeza. Por un instante suspendida en el tiempo, la alcaldesa no pudo respirar. Lo único que alcanzaba a ver era la frágil figura de su niño de 10 años, empapado en sudor, con la piel demasiado pálida bajo el rubor febril. «Ethan», exclamó, su voz quebrándose mientras atravesaba la sala con desesperación. Se arrodilló junto a la silla, sus manos temblorosas al tomar el rostro del niño entre sus palmas. El calor que irradiaba su piel era insoportable, como si ardiera desde lo más profundo de su cuerpo. Apoyó la frente contra la de él, y sus lágrimas cayeron sobre los rizos húmedos del niño. «Cariño, ya estoy aquí. Ya llegué». Su garganta se cerró, y sus palabras salieron en un susurro entrecortado, como si al pronunciarlas pudiera insuflarle fuerza otra vez. El doctor Miller depositó suavemente al niño en sus brazos, con el corazón latiendo con una mezcla de alivio e inquietud. No había previsto ese encuentro, no sabía que la madre del niño no era una ciudadana común, sino la máxima autoridad de la ciudad. Dio un paso atrás, observando cómo lo abrazaba con la fiereza nacida solo del amor materno, con una devoción que superaba incluso la luz áspera de aquellas lámparas implacables. La enfermera Collins, en cambio, no se inmutó. Cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro pétreo, y su voz volvió a sonar seca, cargada de impaciencia. «Señora, entiendo que esté alterada», dijo con el mismo tono gélido e inflexible que había utilizado toda la noche. «Pero la cama era requerida para otro paciente. Su hijo puede ser evaluado desde la silla sin problema. Tenemos que optimizar los recursos». La alcaldesa levantó la cabeza con brusquedad, el rostro surcado por lágrimas se tiñó de una furia renovada. Fijó la mirada en la enfermera, sus ojos entrecerrados, el pecho agitado por la indignación. Por unos segundos no pudo articular palabra, su rabia chocando contra su angustia. Luego, con una voz temblorosa pero cargada de autoridad, declaró: «Usted sacó a mi hijo de una cama cuando estaba a punto de desmayarse. Lo obligó a sentarse en una silla mientras ardía en fiebre. ¿Cómo se atreve?». Lo atrajo aún más hacia sí, abrazándolo con fuerza, meciéndolo suavemente, aunque la pena sí estaba consciente, ajeno al vendaval que lo rodeaba. Los labios de la enfermera se apretaron aún más. Su mirada se desvió hacia el doctor Miller, como buscando respaldo, pero encontró solo silencio. El hombre tenía una herida abierta. No podíamos dejarlo sin atención. El estado del niño era incómodo. Sí, pero no era una emergencia. No era crítico. La voz de la alcaldesa se elevó, rompiendo el silencio tenso que reinaba en la sala. Todos los presentes se inmovilizaron ante la contundencia de sus palabras. «Mi hijo tiene 10 años», replicó. «Se desmayó en esta silla porque usted decidió que no merecía una cama. Mírelo». Su cuerpo se estremeció levemente, como si suplicara que vieran lo que ella veía. El cuerpecito de Ethan hundiéndose contra su pecho, la respiración débil, los rizos pegados a la frente sudorosa. La puerta volvió a abrirse, pero esta vez los pasos apresurados que resonaron en el suelo trajeron consigo una urgencia distinta. El asistente Pérez irrumpió en la sala, su voz alzándose por encima del silencio sobrecogedor. «Alcaldesa Johnson», gritó, con los ojos desorbitados por la alarma. «Acabamos de recibir la noticia. Su hijo fue ingresado. ¿Está usted bien? ¿Y él?». Se interrumpió en seco al ver la escena, sus palabras ahogándose en el aire espeso. Sus ojos recorrieron la sala, la alcaldesa de rodillas, abrazando a su hijo, el doctor Miller firme, vigilante, la enfermera Collins inmóvil, con la frialdad reflejada en su rostro. El peso de la revelación cayó sobre la habitación como un relámpago. El título pronunciado en voz alta transformó el ambiente de inmediato. Una oleada de reconocimiento recorrió al personal, a los pacientes que observaban desde sus lugares. No era simplemente una madre. Era la dirigente de la ciudad. Una mujer con poder no solo en su hogar, sino en todo el municipio. El silencio se hizo más denso, un silencio que dejaba al descubierto la vergüenza alojada a plena vista. La alcaldesa se levantó con lentitud, aún estrechando a Ethan contra su pecho, cada movimiento cargado de resolución. Se irguió por completo, su columna recta, como si la rabia le hubiese fundido acero en los huesos. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en la enfermera Collins, a quien le dirigió una mirada tan penetrante que pareció rasgar el barniz de autoridad al que se aferraba. Cuando habló, su voz era firme, ya no teñida de miedo, sino vibrante de certeza. «Así que esto es lo que llaman justicia en este hospital», declaró, y sus palabras resonaron contra las paredes.
Un niño colapsa en una silla mientras un hombre con un dedo cortado recibe su cama. Dígame, enfermera Collins, ¿fue por su edad o por el color de su piel? Se oyeron leves exclamaciones entre los presentes, una ola de inquietud que ninguno se atrevió a expresar. Collins se tensó, la mandíbula rígida, pero por primera vez no tuvo respuesta. Desvió la mirada. Su silencio resultó tan incriminador como cualquier confesión, y su autoridad se desmoronaba en silencio. La alcaldesa depositó con sumo cuidado a Ethan sobre la cama que le había sido negada, sus manos firmes y protectoras al cubrirlo con la manta. Se inclinó para susurrarle algo al oído, en un tono tan bajo que solo él pudo oírlo. «Ya estás a salvo, mi amor. Mamá no dejará que nadie te mueva otra vez». Luego se enderezó, su mirada recorriendo una vez más la habitación. Sus palabras brotaron como un fallo inapelable. «Esto no se trata solo de mi hijo. Se trata de cada paciente que cruza estas puertas confiando en que será tratado con dignidad. Y lo que veo aquí no es medicina. Es discriminación. Es crueldad disfrazada de protocolo. Y no pienso permitirlo». La sala contuvo el aliento. Hasta los monitores parecieron guardar silencio bajo el peso de su declaración. El doctor Miller sintió una oleada de justicia recorrerle el cuerpo, como si todas las palabras no pronunciadas que había querido lanzar contra Collins hubiesen sido dichas en su lugar, con una fuerza mucho mayor de la que él habría podido reunir solo. Ethan se movió débilmente en la cama, su pequeña mano estirándose hacia la de su madre. Ella la tomó con firmeza, apretándola con una mezcla de fuerza y ternura, su corazón quebrado por la fragilidad de ese gesto. Alzó la barbilla, los ojos brillando con lágrimas contenidas pero con la determinación intacta. «La vida de un niño no vale menos por el color de su piel», afirmó, su voz alzándose con una gélida certeza que llenó hasta el último rincón de la sala. «Y no permitiré que esta ciudad ni este hospital finjan lo contrario». El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio cargado de culpa, de vergüenza, y de la creciente conciencia de que esta confrontación ya no era un asunto interno. Era algo más vasto, algo que no acabaría cuando la sala se despejara. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. Para el amanecer, la ciudad ya despertaba con la noticia. Los presentadores de televisión hablaban en susurros graves, con ese tono reservado para las tragedias o los escándalos. Las pantallas se llenaban de imágenes repetidas una y otra vez. Las luces blancas del hospital, el pequeño niño derrumbado en una silla de plástico y las manos firmes de un joven doctor que lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Los titulares corrían sin cesar por la parte inferior de cada transmisión. Hijo del alcalde retirado de su cama hospitalaria. Surgen dudas sobre parcialidad en atención de emergencias. Las redes sociales expandieron la noticia más allá de lo que cualquier unidad móvil podría alcanzar. Las publicaciones se multiplicaron con indignación. Madres, enfermeros, paramédicos, incluso personas sin vínculo alguno con la medicina, compartieron su enojo. Una mujer escribió que antes confiaba su vida a los hospitales, pero ahora temía por la de sus hijos. Un médico jubilado redactó con precisión inquebrantable que la clasificación de urgencias no se basa en quien aparenta estar tranquilo, sino en quien podría no sobrevivir sin atención inmediata. Para el mediodía, las rejas del hospital estaban rodeadas. Llegaban con carteles pintados a mano y rostros agotados, unos impulsados por la furia, otros por el temor de que sus propios hijos enfrentaran un destino similar. Una joven alzó un cartel que decía: «La vida no tiene color», en letras azules intensas. Su mano tenía manchas donde el pincel había fallado. A su lado, un veterano con chaqueta raída sostenía una pancarta de cartón que rezaba: «Justicia y salud ahora». Letras tan cuidadas que parecían esculpidas. La multitud creció de forma inesperada. Primero unas pocas voces, luego centenares. Dignidad para cada paciente, camas para los más graves primero. Cada consigna retumbaba como redoble que ningún muro podía callar. Una mujer comenzó a entonar un himno, su voz temblorosa al principio, pero más firme cuando otros se sumaron, hasta que la calle se llenó de un sonido que era lamento y exigencia a la vez. Dentro del hospital, la tensión se enroscaba por cada pasillo. El personal cruzaba apresurado, palabras breves, mientras los ecos de afuera llegaban sutiles a través del vidrio. Algunos médicos bajaban la mirada, otros murmuraban entre sí, inquietos por la rapidez con que una sola decisión había desencadenado el juicio de toda la ciudad. El doctor Aaron Miller realizaba sus rondas con férrea concentración, pero su mente regresaba una y otra vez al instante en que Ethan se deslizó de la silla. Su cuerpo demasiado débil para sostenerse. Miller percibía las voces del exterior y sentía el canto vibrar en su pecho como un segundo latido. En los pisos superiores,
El ala administrativa tenía un peso distinto. Los líderes del hospital se apretaban alrededor de una larga mesa. El portavoz de Relaciones Públicas ensayaba frases sobre responsabilidad. El asesor legal pedía cautela, cada palabra medida al detalle. Pero el doctor Samuel Harris, director del hospital, no lograba callar la imagen que se repetía en su mente. Un niño inerte y febril, desplazado por una herida que a lo sumo dejaría una marca. Alisó su corbata mientras escuchaba las discusiones. Pero debajo de cada argumento pulido, solo oía el clamor que llegaba del exterior. Al comenzar la conferencia de prensa, las cámaras disparaban como una lluvia de pequeños martillos. Los reporteros llenaban el auditorio del hospital. Cuadernos listos, micrófonos apuntando al atril. El emblema del hospital brillaba sobre el podio, pulido como si el resplandor pudiera suavizar la verdad. El doctor Harris entró despacio, cada paso calculado, su rostro mantenido en una máscara de profesionalismo que apenas escondía el temblor interior. Se ajustó los lentes, colocó sus notas y empezó. Su voz era serena pero tensa, cada palabra elegida con esmero. Habló de un episodio preocupante, de la misión del hospital, de una revisión ya en curso. Prometió un compromiso con la equidad y la compasión, pero el salón no aceptó respuestas pulidas. Una reportera se puso de pie sin esperar, su tono filoso. ¿Por qué un niño con fiebre fue desalojado de una cama para dejar espacio a un hombre con una cortadura menor? ¿Fue negligencia o prejuicio? Murmullos se esparcieron entre los presentes. Otra voz surgió de inmediato. ¿Alguien fue suspendido? ¿La enfermera Collins fue apartada? Las preguntas golpeaban como piedra tras piedra. Harris enderezó sus papeles, pero los sentía borrosos. Respondió con cautela. Había una investigación. Las asignaciones del personal estaban en revisión. Sin embargo, incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras llegaban sin fuerza. Las pantallas mostraban imágenes divididas. A un lado, Harris en el podio bajo luces clínicas. Al otro, las puertas del hospital llenas de personas con pancartas, coreando, exigiendo explicaciones. La transmisión cambió a un vídeo grabado esa misma mañana. La enfermera Collins, sorprendida por periodistas frente a su casa, apresuraba el paso desde su coche a la puerta. Su rostro tenso, su voz ausente. El presentador confirmó que había sido puesta en licencia administrativa. La imagen de su credencial llenaba la pantalla. Una expresión inmóvil, un rostro que ahora cargaba con la ira de toda la ciudad. Los espectadores no solo veían a ella, sino lo que representaba. Autoridad convertida en indiferencia, el poder de decidir quién sufriría. Afuera, el canto aumentaba. Un padre levantó a su hija sobre los hombros y le dijo en voz baja que los hospitales deben ser espacios de compasión. Una directora de coro alzó los brazos y convirtió el canto en melodía, las voces creciendo hasta que el aire entero pareció vibrar. En el auditorio, otra periodista se inclinó hacia adelante. Sus palabras alcanzaron el centro. «Doctor Harris, ¿falló este hospital a ese niño?» El silencio que siguió fue agudo, casi insoportable. Harris sintió el pecho comprimirse. Pensó en el cuerpo de Ethan inclinándose de lado, en Miller atrapándolo, en la voz del alcalde como sentencia. Pensó en la palabra confianza, una que toma años construir y segundos destruir. Apoyó ambas manos con firmeza sobre el podio, conteniendo el temblor de sus dedos. Sentía la garganta seca, pero su voz emergió. «Sí», dijo, «fallamos a ese niño, fallamos a su familia, y fallamos a esta comunidad. Por ello, lo lamento profundamente». Las palabras quedaron suspendidas. Una confesión imposible de suavizar. Una verdad expresada sin escudo. Las cámaras destellaron, los bolígrafos rasgaron el papel y la multitud afuera rugió más fuerte, como si la disculpa hubiera derribado al fin la barrera entre el interior y el exterior. Las imágenes en pantalla narraban dos historias simultáneas. Pancartas alzadas bajo la luz del sol, exigiendo dignidad, y un director médico en una sala impecable, los hombros encorvados bajo el peso del fracaso, dos realidades unidas por un solo niño y una decisión que reveló más de lo que cualquier sistema habría querido admitir. La plaza palpitaba como un corazón viviente, colmada de extremo a extremo por rostros atentos a una modesta tarima elevada sobre el mar humano. El sol del atardecer se inclinaba sobre los estandartes y pancartas, iluminando las palabras trazadas con pinceladas gruesas. La vida no tiene color, justicia y la salud, ahora dignidad para todos. El aire estaba cargado de expectativa, con ese silencio que solo antecede al estruendo. Reporteros hombro con hombro, micrófonos en alto, cámaras ancladas sobre sus espaldas.
sus luces rojas brillando como ojos vigilantes. Ciudadanos de todas las edades llenaban cada rincón, sus voces por primera vez en horas, apagadas, esperando. Los escalones laterales de la tarima crujieron cuando la alcaldesa Angela Johnson subió lentamente, su mano apoyada con firmeza sobre pequeño hombro a su lado. Ethan avanzaba con cautela junto a ella, aún pálido pero más firme, sus rizos agitados por la brisa en lugar de sudor. Observó al gentío con ojos enormes, la magnitud de su presencia casi imposible de entender para un niño. Su mano diminuta apretaba los dedos de su madre con una certeza desesperada, como si temiera que al soltarlos, aunque fuera por un instante, el mundo volviera a inclinarse y lo dejara a la deriva. La multitud lo vio el gesto de Ethan, la forma en que su frágil cuerpo se apoyaba en la fortaleza de su madre. Provocó un murmullo que se extendió entre la multitud, no de enojo esta vez, sino de algo más suave, cercano a la reverencia. La alcaldesa Johnson llegó al podio y se detuvo, su pecho subiendo bajo el peso de todas las miradas fijadas en ella. Por un instante solo los contempló, con el rostro grave y la mirada firme. Entonces habló, con voz constante, que se escuchó en toda la plaza incluso sin necesidad de altavoces, aunque los parlantes difundían sus palabras a cada rincón. La semana pasada, comenzó, mi hijo ingresó a una sala de emergencias buscando atención, pero en su lugar halló indiferencia. Encontró un sistema que le dijo que su sufrimiento valía menos que la comodidad de otro. Fue desplazado justo cuando más necesitaba ayuda. Y yo, como su madre, jamás olvidaré lo que sentí al verle encorvado en aquella silla, luchando por respirar mientras otros desviaban la mirada. La plaza contuvo el aliento, cada palabra suspendida como una nota en el aire quieto. Su mano se apretó con fuerza a la de Ethan, y ella tomó fuerza del calor de su pequeña palma. Pero no estoy aquí solo como madre, continuó, estoy aquí como su alcaldesa, y les digo ahora, lo que le ocurrió a mi hijo no permitiremos que suceda con los suyos. No vamos a tolerar que la indiferencia se disfrace de política ni que el prejuicio se oculte bajo un procedimiento. Actuaremos, cambiaremos, construiremos un sistema que no elija a qué dolor merece atención. Se inclinó un poco hacia el micrófono, sus ojos se entrecerraron y su tono se agudizó con convicción. A partir de ahora, presentaré una ley para establecer una supervisión independiente en cada hospital de esta ciudad. Crearemos un mecanismo de responsabilidad que garantice que ningún paciente, sin importar su edad, el color de su piel o su origen, sea tratado como inferior. Exigiremos transparencia. Exigiremos justicia. Y exigiremos humanidad. Los periodistas escribían con fervor. Las cámaras se acercaban con zoom. Pero era la multitud misma la que parecía respirar más fuerte. Una ola de murmullos se convirtió en gritos de aprobación. Una mujer cerca del frente se llevó la mano a la boca, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Un hombre alzó su cartel más alto, sus brazos temblaban, no por cansancio, sino por la oleada de esperanza. La alcaldesa Johnson miró hacia abajo a Ethan, quien levantó su rostro hacia ella. Sus labios no se movían, pero el apretón de su mano le dijo todo. Él creía en ella. Necesitaba su fortaleza. Y en ese instante, no. Era solo su hijo, sino la encarnación de cada niño cuya voz no había sido escuchada. Enderezó la postura, dejando que el silencio volviera a crecer, luego habló con palabras que resonaron como campanas en toda la plaza. Esto es más grande que un niño, más grande que un hospital. Esto trata sobre nuestra ciudad, sobre nuestros valores, sobre la promesa de que toda vida tiene igual valor. Si permitimos que un niño sea relegado, entonces hemos fallado a todos. Si aceptamos que una vida sea considerada menos, entonces ninguno está seguro. Debemos decidir quiénes somos. Y hoy, elijo justicia. La multitud estalló. El dique del silencio se rompió al fin. Aplausos atronadores, vítores en oleadas y voces unidas en un solo grito. Justicia para todos. Justicia para todos. El cántico creció y se expandió hasta llenar la plaza, rebotando en los edificios, rodando por las calles, llegando más lejos que las cámaras podían captar. La gente lloraba abiertamente, extraños se tomaban de las manos, padres levantaban a sus hijos sobre los hombros para que pudieran ver, para que pudieran recordar. Ethan apretó aún más la mano de su madre, sus ojos abiertos, pero sus labios curvándose en la más leve sonrisa. En ese momento, se volvió más que un niño enfermo recuperándose de fiebre. Se transformó en un símbolo, frágil pero indestructible, un recordatorio de que la esperanza puede coexistir con el dolor y aún así brillar.
La alcaldesa Johnson contempló el mar de rostros, su corazón pesado y ligero a la vez, su voz firme aunque la emoción amenazaba con quebrarla. No permitiremos que esta lección se desvanezca, afirmó. Convertiremos el duelo en determinación, la indignación en acción y el dolor en progreso. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra promesa. Las cámaras se alejaron, captando madre e hijo de la mano. La multitud abajo como un océano que fluía con una sola voz. Nuevamente rugieron, esta vez más fuerte. Tan fuerte que parecía que el cántico podía elevarse hasta el cielo. Lágrimas surcaron mejillas, voces quebradas. Pero nadie cesó. La energía se transformó en un latido compartido por miles. El lente se alejó más, la plataforma reduciéndose en el mar de humanidad. La mano de la alcaldesa descansando firme sobre el hombro de su hijo, los dedos pequeños del niño aferrados a los suyos como un ancla. Por encima del sonido del canto, más allá del clic de las cámaras, permaneció una sola verdad, tallada en ese instante como piedra. En el último cuadro, las palabras aparecieron en silencio sobre la pantalla. El racismo no solo hiere a una persona, sacude los cimientos mismos de la justicia. Únete a nosotros para compartir historias significativas dando clic en los botones de me gusta y suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.